Hola, estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot y en este vídeo os vamos a mostrar el rincón temático dedicado a las carreras en ruta. Las carreras en ruta son carreras que se definen porque están hechas en carreteras abiertas, digamos, en carreteras utilizadas en el día a día, así como muchos circuitos de estas épocas también eran realizados por carreteras con trozos de carretera, pero eran zonas limitadas, circuitos relativamente controlables. En estas carreras en ruta, la característica es que son carreras muy largas, en circuitos muy largos, donde se cogen carreteras que no tienen, en principio, unas características como circuito. Cuando se planteaba un circuito con otro tipo de para Fórmula 1 o algo así, lo que se hacía era pues, escoger tramos que estuvieran en buen estado e incluso se arreglaban. En este caso no. En este caso simplemente se cogían las carreteras en el estado que estuvieran y se planteaba una ruta por ellas, y los coches salían, en lugar de salir en un grupo, sino que salían uno por uno, al modo que salen hoy en los rallies, y después los tiempos se sumaban. Las tres carreras más famosas son estas tres que vemos aquí y que aparecen ahí definidas. La Targa Florio, que empieza en 1906 y su última edición es en 1973. La Mille Miglia, cuya primera edición es en 1927 y la última en el año 57. Y la carrera panamericana, que su primera edición es en el 54 y en el 49 y su última en el 54. Solo dura 5 años. Veamos, la Targa Florio tiene como dos épocas. Una que es, digamos, desde sus inicios en 1906 hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde es una carrera que se circunscribe más bien a lo que serían grandes premios, y se corren con coches tirando más bien a los que se utilizaban en esa época en la mayoría de las competiciones de Gran Premio. Era un circuito más o menos controlable, al principio 110 kilómetros aproximadamente, y después se fue empequeñeciendo hasta que se dejó el que más se usó, el último, de 72 kilómetros, que tenía una recta muy larga en la zona del mar, era un trozo de la carretera Palermo-Mesina, y después el resto eran carreteras ya mucho peores, incluso de montaña, y que pasaba por el centro de dos pueblos, por Cerda y por Colesano. Claro, en esos primeros años, pues los coches de Gran Premio, pues cada competición tenía sus propios reglamentos, se acogía a una categoría, y bueno, finalmente, pues hasta los últimos años, justo antes del principio de la Segunda Guerra Mundial, ganan los Voituguets, porque se resolvieron todos los grandes premios que se hacían en Italia en terreno italiano, para coches de 1500 centímetros cúbicos con sobrealimentación. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, ya se asimila a las competiciones tipo resistencia y entra en el Campeonato Mundial de Marcas, y es el que queda hasta su última edición en el 73. En el 73 se deja de hacer porque se exige que todos los circuitos tengan las curvas valladas, y al ser un circuito pues, con carreteras tan rurales y tan llenas de entradas y salidas, al pasar por el centro de los pueblos y tal, pues ya no se plantea hacer esos arreglos y se deja de hacer la competición. La Mille Miglia, que nace en el 27 como respuesta de 4 hombres italianos de Brescia para hacer una carrera de resistencia que rivalice con las 24 horas de Le Mans, pues se plantean hacer una carrera de Brescia a Roma y de vuelta de Roma a Brescia, y con lo cual pues cojan el circuito que cojan, casi siempre salen del orden de 1600 kilómetros, y de ahí que se llame la competición la Mille Miglia. No todos los años tuvo el mismo recorrido, sino que las ciudades pugnaban porque la carrera pasara por ellas. Unos años además bajaba por el Tirreno y subía por el Adriático, es decir, bajaba por el oeste y subía por el este, y otros años al revés, bajaba por el Adriático, como este mapa, y subía por el Tirreno, por la zona de Roma, digamos, por la zona occidental.
Este mapa pues es uno más, pero hemos escogido este cartel porque trae el mapa expresamente, pero no todos los circuitos fueron iguales. Incluso de los años posteriores a la guerra no se podían utilizar muchas carreteras y tuvieron que buscar zonas alternativas. Y en el año 40 se corrió en un circuito cerrado en los alrededores de Brescia, más pequeño, porque bueno, fue una carrera solamente entre alemanes e italianos. Ya iniciada la guerra, solamente pues, una carrera ganada por BMW, pues una edición un poco excepcional. Y esta carrera se deja hacer en el 57, como podemos ver en el vídeo del trienio 54-56. Estos años pues, son los años de Portago, del famoso Marqués de Portago, y del accidente en Le Mans. La Mille Miglia soporta el accidente de Le Mans del año 55 y se sigue haciendo, a pesar de que siempre fue una carrera cuestionada por su peligrosidad. En el año 38 había habido un accidente con varios personas del público muertas, pero en el 57 nuestro piloto, Alfonso de Portago, se accidenta en la última etapa. En aquel momento se corría en el sentido de que se subía, contrario a como está en de Verona a Brescia, era el último tramo, y llegando a Brescia, en un pueblo que se llama Guidisolo, a una recta muy larga, Portago se accidenta a 280 km/h, le estalla una rueda. Parece ser que no quiso cambiarla en el último control porque iba muy cerca de su compañero de equipo, que fue el que ganó la carrera al final, y Castellotti. Y nada, pues intenta alcanzarlo, y en ese intento, con una rueda tocada, pues le estalla en plena recta y con este accidente. Y eso sí que ya supone el final de la Mille Miglia. Incluso hay un juicio contra Ferrari. Ferrari incluso se plantea dejar la competición, pero el tema es que la Mille Miglia se deja de hacer. Y la carrera panamericana, que ya desde el primer momento pues genera un montón de problemas, porque se hace aprovechando la carretera panamericana recién hecha. Se plantea como un intento de promocionar el país por parte de las autoridades, de hacer una carrera que una competición, coches que venidos de Europa con venidos de América. Los americanos traen la publicidad, con lo cual los coches europeos también tienen publicidad. Bueno, hay una serie de cosas que la hacen única, pero también la peligrosidad, porque la carretera panamericana tenía pues unas características de mínimos, ¿no? Con muy pocas vallas, con zonas muy escarpadas, precipicios, y como un coche se saliera era muerte segura. Y como así fue, todos los años hubo accidentes con pilotos muertos, y la gente era poco disciplinada, poco conocedora de las competiciones, y también había atropellos. El primer año se corrió de norte a sur, y el resto de las ediciones se empezaban en la frontera con Guatemala y se corría hasta la frontera con Estados Unidos. Es una carrera mítica, a pesar de solo 5 ediciones, quedó siempre vinculada a la marca Porsche, por ser bueno, Porsche 911 Carrera, viene de ahí el nombre, porque sus primeros buenos resultados, sus primeros podiums, a pesar de no correr en categoría absoluta, fueron en esta carrera. Y el Panamera, pues ya no hace falta decirlo de dónde le viene el nombre, ¿no? Porsche Panamera. Se deja de hacer en el 55, aunque está previsto hacerla, se deja de hacer por el accidente de Le Mans. Se utiliza como disculpa y ya se suspende. En esta vitrina tenemos coches de las 3 carreras. Por un lado, de la Targa Florio, donde tenemos pues un equipo, aunque no ganó la victoria absoluta, uno de los coches sí la ganó. Y como tenemos el equipo completo, pues ahí está. Es el primer coche diseñado por Ferdinand Porsche, el Autodialer Sasha. Y ahí tenemos la figurita de Ferdinand Porsche, precisamente, en su paso como ingeniero por Astor Daimler. Ahí tenemos fotografía del equipo. Hay que decir que este número 46 estaba pilotado por Alfred Neubauer, que después veremos que en los años 30 es el jefe del equipo Mercedes de Gran Premio, y también en los años 50. Y aquí tenemos ganadores de distintas etapas. Vemos este número 30, de ganador del año 1930, que no deja de ser un coche de Gran Premio preparado. Como decíamos, en esa etapa, la Targa Florio se corrió casi siempre con reglamentos de Gran Premio. La Targa no dejaba de ser un Gran Premio, un trofeo. Y aquí tenemos un Lancia, en la época victoriosa de Vittorio Jano, ganador en el año 53.
y los años 60 dominio absoluto de Porsche. Recordemos que la primera victoria absoluta en el Mundial de Marcas para Porsche fue en el 56, la Targa Florio precisamente, un coche que nadie ha reproducido como tal, la decoración y los acabados y los detalles de esa edición. Aquí tenemos el ganador del año 68, donde tuvieron que practicarle un agujero al techo del coche porque los pilotos no cabían, uno de ellos, Vic Effort, que era de un tamaño importante. Y el último ganador, la última edición, el 73, un Porsche 911, que gana incluso pues, a los prototipos, porque eran carreras que los prototipos pues, podían tener problemas, era un recorrido casi de rallies y los 911 ya podían hacer frente a los prototipos, aunque ahí fue por abandonos. Aquí tenemos ganador de la Mille Miglia. Tenemos uno de los, como podemos ver en el trienio 54, 55, 56, sale el ganador del año 55, que es el que deja el récord en menos de 10 horas, que es el Mercedes famoso 300 SLR. Y aquí tenemos el primer no italiano que ganó, que fue otro Mercedes en el año 31. Ahí podemos ver la lista de los ganadores que tenemos aquí, que era una carrera dominada siempre por italianos, a excepción de esas dos ocasiones, más la del año 40, en la que fue una carrera un poco especial por estar empezada ya la guerra. Tenemos un Alfa Romeo procedente de antes de la Guerra Mundial, pero que ganó la edición del 47, casi un turismo también. Aquí uno de los primeros Ferrari en el año 48. Ferrari había debutado como marca en el 47. Este es un coche de 1.500 centímetros cúbicos, V12. De 2.000 centímetros cúbicos. 195. No, miento, 1.500 centímetros cúbicos. 1.500 centímetros. Era un 166. Con 12 cilindros salen 2.500 centímetros cúbicos. Aquí tenemos año 50, 52 y 53. Miento, vuelvo a decirlo, es un 2.000 centímetros cúbicos, ¿vale? 166 por 12 salen 2.000 centímetros cúbicos. Y aquí tenemos ganadores de la Panamericana. Lancia, dominador, ya decíamos, del año 54, 53. Ahí tenemos la única carrera de larga distancia que ganó Fangio. Este año iba destacado su compañero de equipo Bonetto, pero tuvo un accidente y se mató, y ganó casi de rebote de Fangio. Y aquí tenemos el año 52, el equipo Mercedes. Como decíamos, en el año 52 es la vuelta de Mercedes a las competiciones después de la Segunda Guerra Mundial, pero vuelve únicamente para desarrollar el Mercedes 300 SL a las de gaviota, de calle, y para prepararse como equipo para competir en Fórmula 1 en el año 54. Bueno, pues a pesar de esto, ganan todas las carreras en las que participan, excepto la Mille Miglia, que quedan de segundos, y ganan esta carrera panamericana con número 4, y ganan también el Le Mans, casi de casualidad, porque en la hora 23 iba muy destacado el Talbot de Pierre Levenge, que quería correr la carrera solo, falló un cambio por ir agotado, rompió el motor y ganó el Mercedes. Ese cambio, ese incidente, hace que Mercedes, cuando vuelve a Le Mans, en el año 55, fiche Pierre Levenge para correr, y como podemos ver en el vídeo de ese año, se accidenta, y es el que genera el accidente más... Bueno, no tiene la culpa él, pero su coche provoca el accidente con mayor cantidad de muertos de la historia. 82 muertos. Y aquí tenemos pues bibliografía de las 3 carreras en ruta. Con esto damos por acabado este vídeo. Gracias.